Seguimos conversando con los antropólogos Raúl Castro y Haris Mujica sobre el tema de las barras bravas y la violencia juvenil en general. Bueno, decía Haris Mujica que en realidad no estamos ante bandas organizadas con un nivel, digamos, con un equipamiento al estilo de las maras, por ejemplo, centroamericanas, etcétera. Sin embargo, habría que prevenir que eso no pudiera convertirse en esa realidad, porque tenemos el narcotráfico, tenemos que puede abastecer, puede convertirse en una fuente de abastecimiento de armas y de corrupción, en fin, en general. Tenemos, digamos, elementos que pueden potencialmente escalar el nivel de la violencia, ¿o no? Sí, en la medida en que si hacemos, por ejemplo, un análisis de la composición de una barra, ¿no? En el trabajo etnográfico que realicé, encontré, por ejemplo, que más o menos el 70% de los integrantes de la barra tenían una ocupación definida, ¿no? Eran o estudiantes o trabajadores de algo, o eran estudiantes y trabajadores al mismo tiempo. Existía un porcentaje entre 25 y 30% que eran desocupados, ¿no? Ya. Entonces, no es que yo quiera hacer una asociación directa entre el porcentaje de desocupados y el potencial de violencia que puede haber, pero digamos, uno puede deducir que está ahí el caldo de cultivo que probablemente pueda generar algún tipo de violencia potencial. ¿En qué sentido? En que necesariamente estos jóvenes van a buscar formas de recursearse en la vida cotidiana, ¿no? Y en esa necesidad de recurseo, como que ya existe, van a establecer redes de contacto con otro tipo de organizaciones del crimen más estructuradas, ¿no? De hecho, muchos de estos sectores participan ya en un nivel micro de estas actividades ilícitas, o sea, venden drogas, tienen pequeños robos localizados y focalizados. Entonces, una estrategia para afrontar esto tiene que darse a dos niveles, ¿no? Un nivel de control y de planeamiento de los fenómenos de violencia, pero también un nivel de atención particular en estos sectores de jóvenes que están desintegrados de la vida social y productiva, ¿no? Lo interesante de esto es, bueno, primero, hay que reconocer que este ejercicio de la violencia no es profesional. Es decir, estos sujetos, y en general en nuestro país, los profesionales de la violencia y los profesionales del crimen no son muchos y no son complejamente organizados, con excepción del tema narcotráfico. El microcrimen no es un crimen organizado. Pero el narcotráfico está creciendo como fenómeno. En efecto, pero vuelvo al primer campo, ¿no? Ligado a las pandillas, ligado a las barras, ligado a la violencia cotidiana. No es un espacio profesional del crimen, sino más bien es una suerte, me gusta llamarlo así, crimen estacional. Investigación que hacía el año pasado con ladrones de teléfonos móviles, por ejemplo. Una de las cosas que concluía la investigación era que la mayor parte de estos ladrones son estacionales, es decir, roban para recursearse, como Raúl ha dicho, en el momento en donde no tienen trabajo. Claro. Pero cuando lo tienen, dejan de efectuar delitos o robos, ¿no? Uno, entonces, no es un crimen profesional, no es sistemático, no es a tiempo completo. Dos, estas pequeñas organizaciones sí, en efecto, pueden ligarse a pequeños espacios tangenciales de la organización criminal, por ejemplo, a través del microcomercio de drogas, ¿no? A través de pequeños robos que alimentan un mercado informal o mercados negros de tráfico o acumulación de stock. Es posible, sí, existe. Sin embargo, repito, lo interesante de esto es que se ligan no a los ejes centrales de una organización criminal, sino a lugares tangenciales. ¿Qué quiere decir esto? Tres, que el problema central del crimen y de la violencia en nuestro país, si bien tiene un gran peso en el crimen organizado ligado al narcotráfico, que no hay que desmerecer para nada, por el contrario, es que a veces ese centro de mirada solo en el narcotráfico nos hace olvidar que las tasas centrales de violencia en nuestro país son las de la microviolencia. Es decir, no hay grandes bandas organizadas de ladrones, pero hay tanto robo al menudeo que la sumatoria es de una cifra descomunal. La gente siente una inseguridad grande. La gente percibe una gran inseguridad, no porque en nuestro país hayan maras, como en Centroamérica, o no porque en nuestro país hayan psicópatas deambulando por la calle, que seguramente hay, o no porque los violadores estén a la vuelta de la esquina acechando todo el tiempo, sino porque estos crímenes se producen en la vida cotidiana,
el pequeño ladrón de carteras, el ladrón de teléfonos móviles, el violador que vive en el seno del hogar, el homicida que es un homicida cercano a la estructura familiar. Ese es el problema. Le pongo de una manera muy sencilla. Al año se pierden o roban alrededor de 1,5 millones de teléfonos móviles. Increíble. 1,5 millones. Me parece que Es en el una último tasa discurso, altísima. altísima, en el último discurso presidencial, Es casi, bueno, Es un montón. se supone que hay 22 millones de teléfonos. es lo que decía el presidente en el Así último es. discurso. Habría que hacer el cálculo de cuántos de esos teléfonos vienen del mercado informal y producto del robo. Entonces, repito, ese es un gran problema que todavía no estamos mirando con detenimiento. De acuerdo. Ese microcrimen que es gigantesco, del cual las pandillas, las barras y algunos espacios del crimen urbano local acrecientan. Bueno, entonces tenemos dos temas ya para ir hacia las soluciones. El tema de, en general, esta microviolencia y el tema específico de las barras o de las pandillas. Comencemos con las barras y las pandillas. ¿Qué se puede hacer para manejar este tema? En principio, creo que hay que salirse de los enfoques coyunturales y analizar el tema desde la perspectiva de la inteligencia policíaca, ¿no? Hay que asumirlo desde un enfoque sistémico y entender que, si bien no hay delincuencia organizada en las barras, sí hay comportamientos sistemáticos y se puede prever, se puede hacer un planeamiento en la administración de sus movimientos con un acuerdo, digamos, entre varias partes, ¿no? Entre, en principio, un liderazgo claro del Ministerio del Interior a través de la policía. En segundo lugar, la participación de los clubes, como ya lo está viendo, las municipalidades, que saben bien dónde están y dónde se reúnen los grupos, y finalmente las propias asociaciones de barristas, que ellos tienen que dar la información y empadronarse y hacer pública esa información, además, ponerlo en internet, y para que todos sepamos un poco a través de la vigilancia ciudadana quién está detrás de estos movimientos. Muy brevemente, por un lado, lo de perogrullo, que es educación, etcétera, ¿no? Y lo otro, comparto lo que dice Raúl, me parece importantísimo el tema de inteligencia de banda interna. Es algo que a veces hemos satanizado, la inteligencia que mira hacia adentro del país, ¿cierto? Es algo que, la inteligencia es algo que hemos satanizado demasiado, pero tiene mucha utilidad cuando empezamos a pensar microcrimen. Y muy rápidamente un segundo tema, es hay que empezar a trabajar los espacios de inseguridad que ya conocemos. En nuestra ciudad, seamos honestos, todo el mundo sabe dónde venden drogas, dónde se juntan los espacios de tráfico de objetos robados, dónde venden autopartes robadas. Lo sabemos. Creo que hay que empezar a hacer trabajo no solo de inteligencia, sino de acción concreta en esos espacios. De acuerdo. Bien, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante la conversación con Raúl Castro y Haris Mujica, ambos antropólogos de la Universidad Católica que han trabajado estos temas de pandillas, barras, violencia en general y algunos otros que no hemos mencionado acá. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y hablando precisamente de fútbol, regresamos con Julio Arango, vicepresidente de Alianza Lima. Hoy día ha habido un conflicto, se ha estallado un conflicto muy fuerte dentro de la directiva de Alianza Lima, un hecho que muchos consideran realmente vergonzoso a estas alturas. Regresamos.